Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Una cosmovisión es una visión o concepción global del universo. Es decir, es la forma en la que entendemos y explicamos el mundo que nos rodea. De nuestra cosmovisión depende la forma en la que actuamos, las decisiones que tomamos y la manera en la que nos relacionamos con los demás. Ahora bien, para la cosmovisión bíblica es fundamental no solo la proposición de que Dios existe, sino también de que es un Dios personal que interactúa con su creación. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí Rudy Vivanco saludándolos y dándoles la bienvenida a nuestra lección número 4 de la serie titulada La Educación. La lección de esta semana se titula La Cosmovisión Bíblica. Cosmovisión Bíblica. Vamos a estudiar acerca de la existencia de Dios y la importancia de entender y aceptar esto en el contexto de la educación. Vamos a estudiar acerca de la creación, también acerca de la doctrinas bíblicas y sobre todo el plan de redención. Así que por favor, quédese con nosotros que este estudio va a ser increíble. Oremos primero. Padre nuestro, gracias por el privilegio que tenemos de estudiar una vez más. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu guía, como siempre, Señor, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los llevo nuevamente a Proverbios 15:3. Ya lo leí al principio, pero vamos a reflexionar un poquito en cuanto a lo que encontramos en Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. ¿Qué tiene que ver esto con la cosmovisión? Primeramente tenemos que darnos cuenta de algo bien importante. Dios no solamente es Dios de los buenos. Dios es el Dios y creador de todo el universo. Y eso quiere decir que Él tiene una relación y al mismo tiempo una responsabilidad divina con todo aquel que salió de sus manos. Y eso, querido amigo, no importa en qué lugar estés, no importa en qué circunstancia de tu vida estés, eso también te involucra a ti. Para esto debemos empezar con un fundamento principal, y eso es que Dios existe. Y lo voy a decir categóricamente, querido amigo, Dios existe. Déjenme llevarlos a la Biblia para esto. Salmo 53:1 habla acerca de esto, bien interesante. Salmo 53:1, especialmente la primera parte. Miren lo que dice. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Escucharon cómo la Biblia les llama a aquellos que dicen no hay Dios? La Biblia lo dice, no yo. Queridos amigos, hay dos tipos principales de cosmovisión, que es de lo que estamos hablando. Uno es la cosmovisión atea y la otra es la cosmovisión teísta. La cosmovisión atea enseña que el universo y todo lo que contiene simplemente existe. También enseña que no existen dioses ni entidades sobrenaturales. Enseña también que no hay sentido ni propósito para la vida aparte de la propia existencia o subsistencia. En el otro lado encontramos la cosmovisión teísta. ¿Qué dice la cosmovisión teísta? La cosmovisión teísta enseña que el universo y todo lo que contiene fue creado por Dios. Enseña también que Dios existe y se preocupa por su creación. Y finalmente, la cosmovisión teísta enseña que fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vivir eternamente junto a nuestro Dios, a nuestro Creador. Amigo, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, especialmente el Evangelio de Juan, se lo recomiendo. Es un Dios personal que nos ama y que interactúa con su creación, nosotros. Así que Dios no solamente es omnipotente, también es omnisciente y también es omnipresente. Repito esas tres palabras teológicas: omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnipotente, que lo puede hacer todo; omnisciente, que lo sabe todo; y omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo. Pero no solamente estas palabras describen a nuestro Dios, sino que además Él se preocupa por cada uno de nosotros, escuchen, individualmente, y anhela nuestra compañía. Esto nos lleva a reflexionar, después de haber reflexionado en la existencia de Dios, a la creación, porque Dios es nuestro Dios principalmente porque es nuestro creador. Los llevo para eso a Isaías 45:12. Miren lo que dice la Biblia en Isaías 45:12. Dios hablando dice: yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Querido amigo, querida amiga, la Biblia comienza dando por sentado
dos hechos fundamentales. Dios existe, número uno, y Dios ha creado el universo, número dos. Esto no lo encontramos, Génesis capítulo 1 y 1. Moisés, que es el escritor de Génesis, no empieza diciendo Dios es esto, Dios simplemente dice en el principio Dios, en el principio Dios. Y luego viene lo siguiente en cuanto a la creación. De estas dos realidades que les acabo de hablar, que Dios existe y que Dios es el creador del universo, de estas dos realidades emanan todas las demás enseñanzas bíblicas. De aquí viene la importancia de reconocer y aceptar esto. Ejemplos de esto, la ley, la redención, la resurrección y la segunda venida y muchos más. Todo se desprende de esta realidad. Dios existe y Dios es el creador del universo. ¿Por qué les digo esto? Porque no aceptar la creación realizada por Dios en 6 días, como lo dice Génesis, anula, escuchen, anula todas las demás doctrinas bíblicas. O la Biblia enseña, escuchen, la verdad en todo o ella miente. No hay término medio con la Biblia. O es todo verdad o es todo mentira. No en vano la creación es uno de los temas más repetidos en la Biblia. Déjenme darles algunos ejemplos de esto, solo pocos, solamente para que se den cuenta. En Génesis 14:9 habla acerca de esta realidad. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, habla de esta realidad. El libro de Eclesiastés en el capítulo 12:1 también encontramos información de esto. Malaquías 2:10, Juan 1:1 al 4, Romanos 1:25, Colosenses 1:6, Primera de Pedro 4:19, Apocalipsis 5:13, Apocalipsis 14:6 al 7. Estos son solo pocos de los muchos versículos que encontramos en la Biblia que hablan acerca de la creación y la creación como un tema importante, vital en la Biblia. Así que otra vez les repito, o la Biblia es todo verdad o es todo mentira. No hay término medio aquí. Amigos, esto es importante. Escuchen, aceptar una evolución de millones de años, ya sea que Dios haya intervenido o no en ella, es negar la Biblia como palabra inspirada de Dios. Ahora sí, vamos a las doctrinas bíblicas. Recuerden, el fundamento es la creación. Dios existe y Dios es el creador de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros nos vemos, de lo que existe. Entonces, de aquí se emanan todas las demás doctrinas. Miren, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 4 y 14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia las artimañas del error. Volviendo al tema de la cosmovisión, nuestra cosmovisión afecta la manera en que vemos e interpretamos nuestro entorno. Por ejemplo, al observar el arco iris, una cosmovisión atea verá solo un fenómeno físico hermoso, los colores, ¿verdad? La perfección en la curvatura, el lugar donde está, cómo aparece y desaparece. Todo sería para una cosmovisión atea, sería un fenómeno físico hermoso. Sin embargo, una cosmovisión bíblica, la cosmovisión teísta, verá en un fenómeno físico como este un recordatorio de la promesa divina de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Esto se encuentra en Génesis capítulo 9, versículos 9 al 17. Búscalo por favor y léalo. Génesis 9, 9 al 17. La cosmovisión bíblica se sustenta en un conjunto de doctrinas que nos enseñan, por ejemplo, cómo vivir, cómo tomar decisiones morales, cómo convivir con nuestros semejantes, cómo interpretar el mundo que nos rodea, qué podemos esperar del futuro. Por lo tanto, querido amigo, la educación cristiana del cual estamos hablando, y por eso hablamos de esta cosmovisión teísta o bíblica, hablamos de la doctrina bíblica en el contexto de la educación, porque queremos, nuestra principal objetivo aquí es demostrar que la educación cristiana tiene que ser basada en estos fundamentos bíblicos. Por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada, ¿dónde creen? En la Biblia. Por supuesto que en la Biblia. De entre todos los temas importantes
doctrinales encontrados en la Biblia. Y doctrina simplemente significa enseñanza, ¿verdad? Es una palabra para decir enseñanza también. Quiero llevarlos ahora a la que yo pienso, o mejor dicho, la Biblia enseña que es la más importante de todas. Todas son importantes, todas son increíbles, todas son necesarias, pero esta es la que une todas las demás doctrinas, tanto como la de la creación. Creación y redención son doctrinas fundamentales en el esqueleto doctrinal bíblico. Quiero llevarlos a Romanos 3:24 para eso. Romanos, para demostrarles esto del plan de redención. Romanos 3:24. Miren lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuchen, amigos, cuando el hombre pecó, allá en Génesis capítulo 3, Dios nos no desechó simplemente su creación. Dios no dijo, ok, ustedes ya dañaron todo esto, aquí se acabó, voy a crear otros seres vivientes. Dios no hizo eso. Dios, nuestro Dios, Él tenía preparado un plan redentor. ¿Cuál era este? El mismo Creador moriría para salvar a sus criaturas. Esto se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 1 al 14, Juan capítulo 1, 1 al 14, y Marcos capítulo 10 al 45. Esto que les acabo de resumir en pocas palabras, sencillas palabras, es, queridos amigos, el Evangelio eterno. Este es el Evangelio eterno que estamos llamados a proclamar al mundo y que está íntimamente unido a la creación. Dios puede redimirnos porque Dios nos creó. Esto lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 7. Apocalipsis 14, 6 al 7. El plan de redención fue concebido por Dios antes de la creación e incluye no solo la muerte y resurrección de Jesús, sino también la bienaventurada esperanza de su segunda venida. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia lo enseña. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Y Tito, capítulo 2 y versículo 13. Tito, capítulo 2 y versículo 13. Ahora bien, quiero llevarlos a la última parte de este estudio. Y este tiene que ver con lo que ya estudiamos la semana pasada, pero quiero reforzar eso porque es muy importante en el contexto de la cosmovisión bíblica. Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué eso es importante? Para la cosmología atea o cosmovisión atea, el sentido de moralidad es relativo. ¿Han escuchado eso? Por tanto, las decisiones morales también son relativas. Como la moralidad es relativa, entonces también las decisiones morales son relativas. Eso tiene sentido, ¿verdad que sí? Eso permite que distintos países dicten leyes distintas sobre el comportamiento moral de las personas. Sin embargo, escuchen, queridos amigos, en la Biblia encontramos una norma absoluta, inmutable, eterna y obligado cumplimiento para todo ser humano. Les repito eso. En la Biblia encontramos nosotros una norma absoluta, inmutable, eterna y de obligado cumplimiento para todo ser humano. ¿Cuál es esa? La Biblia la llama la ley de Dios. La ley de Dios. Eso lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Éxodo 20, 3 al 17 encontrarán esta ley. Y Salmo 119, 142 nos habla de la importancia de la ley. Salmo 119, 142. Su violación, la violación de esta ley es tan seria que la violación, el rompimiento, el quebrantamiento de esta ley es castigada por la muerte. Eso es lo que Romanos capítulo 3 y el versículo 20 dice, Romanos 3:20. De ahí, ya que esta es la paga de la muerte, entonces el rompimiento de la ley es la muerte. Esa es la paga de romper la ley. De ahí la necesidad de un plan de redención. Y eso es lo que Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice. Esta ley está basada en el amor y el respeto hacia Dios. Esto es lo que la ley hace. Y si no estudió con nosotros acerca de esto, de la ley, la semana pasada dedicamos todo el estudio acerca de esto. Así que les recomiendo que vayan otra vez y estudien eso. ¿Okay?
Entonces, esta ley está basada, esto es lo que aprendimos la semana pasada, está basada en el amor y el respeto hacia Dios y hacia nuestros prójimos. Marcos capítulo 12, versículos 29 a 31 habla de esto también. Marcos 12, 29 a 31. Esta ley es el código moral que nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios. Lo que realmente es correcto, no a mi vista corrupta, sino a la vista de aquel que tiene sus ojos sobre los buenos, sobre los malos, y que siempre tiene en su corazón el beneficio de sus hijos. Amigos, solamente en la palabra de Dios encontramos una auténtica narrativa de la creación. En la palabra de Dios, la mente encuentra material para el pensamiento más profundo, las aspiraciones más elevadas. En ella contemplamos cómo la majestad celestial se humilló y se convirtió en nuestro sustituto y garantía para vérselas a solas con las potencias de las tinieblas y ganar la victoria en nuestro favor. Una meditación reverente sobre temas como estos nos podrá menos que ablandar. No podrá menos que ablandar, purificar y ennoblecer el corazón y a la vez impartir a la mente nuevo poder y vigor. Dios te bendiga, querido amigo. Reflexiona en cuanto a estos temas y alaba al Señor por lo que Él te va a mostrar para que tú puedas vivir una vida mejor. Pero ¿sabes qué? Él no solamente tiene esto para ti, Él quiere que tú lo compartas. Así que comparte estos estudios con todo el mundo, de tal manera que ellos puedan conocer a tu Dios también. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana.